Bueno, muy bien, vamos a hacer la corrección de la página número 3 de números relativos y signados. Comenzamos con el punto número 1. Dice: asigna a los siguientes enunciados el número signado que lo representa. A. Pitágoras nació en el año 570 a.C. Como es antes de Cristo, sería menos 570. Menos 570 años antes. El antes matemáticamente lo podemos manejar con un menos. Si fuera después, sería más. Elena recorrió 5 metros hacia el oriente de su casa. Como es hacia el oriente, sería más 5. Entonces serían 5 metros. Normalmente no se le coloca el más. Aquí lo podemos colocar para tener claridad del ejercicio, pero normalmente no se pone. C. La altura mínima de un puente peatonal en Colombia es 4 metros. Los valores de altura generalmente son valores positivos, entonces sería un valor positivo, sería 4 metros. Si fuera profundidad, sería menos 4 metros. Bogotá se encuentra a 1070 kilómetros de distancia de Cartagena. Las distancias son valores positivos. Como el valor absoluto es una distancia, por ejemplo, siempre es positivo. Como la estatura de una persona siempre es positivo. Entonces la distancia son valores positivos, 1070 kilómetros. Ahí estaría el punto número 1. Vamos con el punto número 2. Tenemos: construye una línea de tiempo tomando como referencia la fecha de tu nacimiento y encuentra el valor relativo de los años en que sucedieron o sucederán los siguientes acontecimientos. Entonces, para el punto número 2 tendríamos que hacer una línea como una recta numérica, y esa línea entonces tendría algunas fechas muy importantes. Vamos a tratar de hacer un ejemplo. Tendremos una línea y tendríamos el valor de referencia, dice la fecha de tu nacimiento. Entonces la fecha de nacimiento sería el valor de referencia. Entonces por aquí en algún lado tendríamos la fecha de nacimiento, por decir algo, 2010. Y los otros valores irían antes o después de acuerdo a la fecha. El año en que se conocieron tus padres, pongámosle año 2000, digamos 2010, 2000 o 2005, 2000. Entonces el año 2000 sería por acá. Listo. El año en que ingresaste el primero de primaria, entonces 2010, pongámosle 2016 o 2017. Digamos que aquí sería 2015, 2020, pongámosle 2016, sería por 2017, sería por acá. Entonces ese sería el año. Habría que tener suficiente espacio para colocar los valores. Esto solamente es una pequeña explicación. Luego tendríamos el año en que nacieron tus hermanos, entonces podría ser antes o podría ser después, hay que colocar la fecha. Hay que respetar las distancias como en una recta numérica. En la línea de tiempo la regla es la misma. Hay que respetar las distancias y el orden de los números. El año en que te graduarás del colegio, entonces podemos suponer que si estamos en 2023 te graduarías más o menos en 2027, 2020, 2025, 2030, más o menos por acá. 2027 te graduarías del colegio. Bueno, el asunto aquí es ver las diferencias en los años. Entonces, si el valor de referencia es la fecha de tu nacimiento, que es 2010, que sería por acá, entonces las diferencias hacia atrás serían valores negativos. Por ejemplo, del año en que se conocieron tus padres a tu nacimiento, la diferencia sería menos 10. Del año en que
del año en que naciste a el año en el cual te gradúas de bachiller, tenemos aquí una diferencia que sería de más, en este caso serían 17 años. Y así valores hacia atrás en el tiempo, la diferencia sería negativa, y valores hacia adelante en el tiempo, la diferencia sería positiva. Obviamente tú haces tu recta numérica bien bonita, le colocas los valores que representa cada valor en la recta, el nacimiento, el grado, se conocieron mis padres, si quiere colocar una imagen está perfecto, y unas líneas que van diciendo la diferencia. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde que nací hasta que comencé a estudiar primaria? Tantos años. ¿Y cuánto tiempo transcurrió desde que nació mi hermano mayor hasta que nací yo? Menos tantos años, porque es en el pasado. Bueno, todo con referencia al año de mi nacimiento. Listo, el punto 2. Básicamente es eso. Y vamos al punto 3. En el punto 3 tenemos unas preguntas respecto a esta gráfica. Dice, se tomaron los datos de volumen de exportación de café tostado y molido desde el año 2001 hasta el 2014 en Colombia, teniendo en cuenta como punto de referencia el año 2007. Entonces vamos a marcar el punto de referencia, sería 2007. El punto de referencia sería este año 2007. Vamos a ver entonces cuáles son las preguntas. La primera pregunta dice, ¿en qué años el volumen de exportación fue de más de 6.000 sacos? Entonces miramos, 6.000 sacos está por acá. Está por acá. Está por acá. Entonces tenemos estos valores. En el año 2009, 6.000 sacos. Más de 6.000 sacos solamente 2013 y 2014. Entonces, la pregunta A sería la respuesta año 2013 y 2014. ¿Listo? Bueno, la siguiente pregunta, la B. ¿Cuál fue el comportamiento del volumen de exportación del año 2004 respecto al 2007? Entonces ya tenemos el 2007 y aquí tenemos el 2004. Aquí está el 2004. El 2004 es de menos 2 y el 2007 es el valor de referencia 0. Entonces la respuesta sería menos 2, pero esto es miles de sacos. Si usted lee aquí el letrero en el eje vertical dice miles de sacos y dice menos 2, pero como son miles de sacos sería menos 2.000 sacos. Sería el valor del 2004 respecto al 2007. ¿Listo? Ese sería la C. La B. Vamos con la C. Para la C, entonces tenemos cuál fue el volumen de exportación cuál fue el volumen de exportación en el año 2001, si se sabe que en el año 2007 se exportaron 12.000 sacos de café tostado y molido. Entonces en el 2007 fueron 12.000 sacos, 2007, y en el 2001 lo tenemos acá, tenemos, ahí está, que es menos 8. Entonces a lo del 2007 le restamos 8. Si en el 2007 fueron 12.000 sacos, menos 8.000 serían 4.000. Entonces a lo de 2007, que son 12.000 sacos, se le resta lo de la diferencia en 2001, que son 8. Ese valor lo sacamos aquí de la tabla, de la gráfica, perdón. Hacemos la resta y la resta da 4. Entonces, si en 2007 el volumen fue de 12.000 sacos, en el 2001 fue de solamente 4.000, ya que hay un valor aquí de menos 8. Y ya queda listo ese punto. Vamos a mirar qué más pregunta. En el D dice, en el año 2013 se exportaron 21.000 sacos de café tostado y molido, y en el 2010 se exportaron 8.000 sacos menos que en el 2013. ¿Cuál fue el volumen de exportación en el año 2010? Entonces, si fueron 21.000 en el 2013
si en el 2013 fueron 21.000 sacos y en el 2010 son 8.000 sacos menos, según lo que acabamos de leer, se hace la resta y daría 21 menos 8, o 11 menos 8 daría 3. Este prestó sería 1 menos 0, 1, y la respuesta sería 13 en el punto D. Entonces, ¿cuál fue el volumen de exportación en 2010? 13.000 sacos de café tostado y molido. Y con eso tenemos el punto número 3, que es con la gráfica. Vamos con el punto 4 y voy a mirar aquí el punto 4. Ahora sí, dice: escoge un recibo de energía eléctrica y representa con números signados el consumo que se ha registrado en los últimos 6 meses. Entonces se parece a la línea de tiempo. En este caso no son años, sino son valores de consumo. Y si miramos la diferencia entre valores de consumo en los diferentes meses, entonces podemos encontrar valores positivos o valores negativos tomando un punto de referencia. Eso básicamente lo podríamos hacer también en una recta numérica. El 5 dice: indica con números relativos cómo son las edades de tus abuelos y la tuya. Toma la edad de tus padres como edad de referencia. Entonces, básicamente, yo puedo tener la edad de mi papá. Entonces, tengo a mi papá. Tiene 40 años supuestamente. La edad de mi abuelo. Mi abuelo tiene 70. La edad mía. Yo tengo 12 años. Entonces la diferencia entre la edad de mi papá y la de mi abuelo sería... esa diferencia sería de menos 30. Y la edad entre la edad de mi papá y mi edad sería de más 28. Entonces, ¿qué significa ese menos 30, ese más 28? Significa que cuando mi papá nace, hace 30 años había nacido mi abuelo. Y que cuando mi papá nace, 28 años después voy a nacer yo. Y actualmente mi papá tiene 40, yo tengo 12, mi abuelo tiene 70. Entonces es un ejemplo, usted lo hace con los valores que tenga en el caso suyo. Punto número 5. Punto número 6, no hay necesidad de hacerlo, pero los que tienen la información, hay unas preguntas que comparan estos picos. Entonces, si te dice, toma el punto de referencia, el pico Cristóbal Colón, por ejemplo. Si te dice, toma el pico Cristóbal Colón como referencia, y te dices, ¿cuál es la diferencia con el pico? El pico Simón Bolívar. ¿Cuál es la diferencia con el pico Cristóbal Colón? La diferencia es positiva. ¿Cuánto? Hay que hacer la resta de estos dos números. Bueno, pero si la pregunta es con un pico de menor altura, por ejemplo con el Ritacuba blanco, la diferencia va a ser negativa porque es un pico más bajo. ¿Y cuánto? Pues la resta de estos dos números, hago la resta y le coloco un valor negativo. Entonces básicamente ese es el ejercicio. Según el que yo tome de referencia, los más altos la diferencia va a ser positiva, eso indica que son más altos, y los más bajos la diferencia va a ser negativa, indicando que son más bajos que el valor que se tomó de referencia. ¿Listo? Muy bien, ahí terminamos entonces con nuestra explicación o nuestra corrección de esa página número 3 de valores relativos o números relativos y signados. Muy bien, muchas gracias.